Esto es una producción de subterráneos.com.mx. Tessa Ia, Pedro de Tavira, Karina Gidi y Daniel Jiménez Cacho protagonizan Los Adioses, película dirigida por Natalia Beristain, basada en la relación de la escritora Rosario Castellanos y su esposo, el filósofo Ricardo Guerra. Tema que, a decir de su directora, surgió de la idea de realizar una obra que hablara sobre las relaciones de pareja, pero en el proceso se volcó hacia la ideología de la poeta. De este y otros temas tuvimos la oportunidad de conversar con Natalia en la función para prensa realizada en la ciudad de Puebla. Si eres mujer y diriges y tus personajes protagónicos son femeninos, entonces inmediatamente se te encasilla como cine feminista. Claro. Pero si eres hombre y diriges y tus personajes protagónicos son hombres, entonces haces cine. Y con esto, como que creo que quisiera hacer la aclaración de que para mí Los Adioses en particular sí es una película feminista, o que a eso apela, a ese discurso. Pero no pensaría lo mismo de No Quiero Dormir Sola, por ejemplo, que sean una historia protagonizada por dos mujeres, pues no necesariamente entra dentro de ese discurso. Pues no, el personaje central es Rosario Castellanos, ¿sí? Mi aproximación a Rosario Castellanos, insisto. Pero sí, si el público, es que son estas cosas que son como una delgada línea entre que a la gente le pueda dar una hueva inmensa ir a ver una peli sobre una escritora, o que al contrario sea la figura de Rosario la que llame al público y entonces vea la película y diga, no, ¿cómo? Pero pues no hablan de la lucha indigenista, por ejemplo, ¿no? Pues sí, al final es ahí como que la película se mueve en un, pues entre ríos peculiar. Sí, no puedo como, es difícil como renegar y decir, no es una película biográfica. Pues de alguna manera sí, ficcionada y con la intención de tocar otros temas, pero sí está absolutamente fincada en esta escritora, ¿no? Insisto en que es como una parte del discurso que fuimos descubriendo sobre la marcha. No era un sine qua non de este proyecto tiene que tener esta carga. Lo que pasa es que creo que en el momento en el que pues gira alrededor de una figura como Rosario Castellanos, que si bien ella misma en muchas entrevistas que le escuché decía que ella no era feminista, claro, tú lees su obra y es como de, güey, o sea, tú podrás decir misa, pero más feminista que tú era difícil. Pero bueno, fue eso, fue como algo que terminó como de desarrollarse a lo largo del proyecto, desde guión, pasando por el trabajo con los actores y las actrices, en rodaje y finalmente en edición. Y sobre todo en edición, sí fue como algo que terminé de amarrar. Como que sentía que estaba muy velado quizá en el material que teníamos. Pasamos muchos meses editando, más de los que hubiéramos pensado, porque reestructuramos muchas cosas del guión, como que cambiamos muchas cosas justo en pro de este discurso que fui descubriendo sobre la marcha. Es mi trabajo, Ricardo. Porque si tú me dices no, para mí es no. Y si me dices llueve, para mí está lloviendo. No voy a dejar de ser mamá. No voy a dejar de ser maestra y no voy a dejar de escribir. Yo no creo que el feminismo se haya radicalizado. Creo que ahora tenemos muchos tipos de feminismo y que dentro de esos hay algunos que son más radicales, pero englobar al feminismo como un solo movimiento me parece peligroso y me parece caduco. Siento que las nuevas generaciones, por ejemplo, yo platico con chavas ahora de 20 y pocos años y tienen una idea, hablan como sobre ecofeminismo, claro, movimientos que antes, que a mí a mis 37 años, pues ni siquiera había escuchado y que me parecen muy interesantes. Y que creo que sobre todo lo que están haciendo es entender que no hay, que por ser mujer uno no tiene que pensar esa cosa, yo no pienso igual que ella o que tú,
y que hay cabida para todas y para todos. Porque éramos amigos y a ratos nos amábamos, decidimos jugar juegos de inteligencia.